Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto de la parte de complemento, álgebra lineal, ya que es todo lo que compete con matrices y vectores, pero antes de eso, también informaciones varias, por lo menos pregunté qué pasaba con diciembre, con estas pruebas que van a ser presenciales. Sí, el comunicado oficial es que sí va a ser presencial las pruebas, a menos que sea algo que escapa a la universidad, una nueva variante, algo que el gobierno cierre todas las calles, algo por el estilo. Y eso ya no es culpa de la universidad. Entiéndase que eso quiere decir que tienen que mentalizarse que sí o sí, hasta ahora, hasta el día de hoy, en diciembre son presenciales las evaluaciones de ese mes, que coinciden con los últimos controles y los últimos certámenes y el global. ¿Ya? Si todo va bien, no habría ningún problema. Pero si llegas a haber un problema, igual se va a comunicar. Yo creo que todo Chile va a saber por medio de las informaciones y eso ya no es competencia de la universidad, sino que del Estado de Chile. ¿Ya? Sobre las pruebas, evaluaciones de los días lunes, todos los controles que me están preguntando, todavía estoy esperando la respuesta. Eso yo creo que la próxima semana les voy a decir qué es lo que pasa respecto a eso. ¿Ya? Ahora, antes de comenzar también, están viendo mi escritorio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. Entonces, déjenme correr esto para abajo, que hay una pestaña que me molesta. Si, ¿dónde pueden buscar material? Ya saben que existe biblioteca, en la biblioteca de la universidad, escriben en el buscador UCM Biblioteca y les va a aparecer unos links, o ya deberían saber por lo menos el primer semestre, cómo pedir material. Pero también hay una forma que es escribiendo LibRus. Los rusos son súper buenos para crear páginas. Y una de esas es el Library Genesis, bien conocida en el ámbito de la ciencia, en la cual en esta página ustedes pueden escribir cualquier libro, o más o menos Papelucho Prové, parece que sí estaba, no, de Marcela Paz, que habían, de Isabel Allende, pero no Marcela Paz. Bueno, en este caso usar el SILS de álgebra, el que les dije que podrían usar, por lo menos lo más básico. Y esta página lo que trata es de buscar el libro en PDF de todas las páginas que son como fiables. Por ejemplo, acá la encontró, Álgebra y Trigonometría, segunda edición, tercera edición. Pero la ventaja que me dice en qué idioma está, cuánto pesa, porque más o menos me doy cuenta inmediatamente que 7 megas sería como menos raro, después de que le falte algunas páginas. Me voy a ir al de 15, puede ser que el de 7 igual esté bueno. Pero acá en los Mirror, usted apretan, ejemplo, el primero, y automáticamente se me sale el libro. No hay que buscar nada, no hay páginas como medias. Es llegar a apretar Get y automáticamente descarga el libro. Es así de entretenida esta página. Entonces la página, vuelvo a decir, por si le interesa, esta página sirve mucho para libros de especialidad. No sé si ustedes van a ser mecánicos o electrónicos o matemático, físico, químico, ambientales, lo que sea. Entonces, cuando los libros ya es muy específico, es muy raro encontrarlo. Hasta en la biblioteca es raro. Entonces, de repente uno puede encontrar, y aquí sí encuentra muchos libros científicos de especialización, y los puede bajar, por si no conocían esta página. ¿Ya? Por si acaso, esto igual no se hace, ¿eh? Pero es bueno saber. Y también, si no lo conocían, una herramienta, eh, eh, ustedes escriben, acá voy a borrar el Google, ¿cómo se llama este? Books, no me acuerdo bien, Play Google.com, si tienen la cuenta de email, y ustedes pueden subirse los libros. Sus propios PDF los pueden subir y eso es para descargar en cualquier, imagínense que están en la casa de su abuela en un computador y quieren descargar el libro, lo pueden descargar porque queda en la nube. Entonces, ejemplo, mis libros, y acá está mi biblioteca, está asociado con todos los libros PDF que tengo en todos los computadores, que yo quise subir, Python, Science, mecánica cuántica, los Harry Potter, por si acaso,
los reyes malditos. Entonces, pueden, en vez de tenerlo en un pendrive y que se les vaya perdiendo las carpetas, de repente uno puede subir sus propios libros, ahí subir archivos, o también puede comprar libros, si es que quieren comprar el PDF. ¿Ya? Esa información es simplemente para que más de alguno le puede servir en la vida y no compete nada con la matemática, a menos que sea un libro de matemáticas. Siguiendo con entonces, terminando esa información, vamos a pasar el contenido de la clase de hoy. ¿Ya? De repente es bueno saber otras cosas, herramientas que les pueden servir a más de alguno. ¿Ya? Entonces déjenme ordenar acá. Déjenme correr esto para acá. El chat, algo pasó. Ah, ya, gracias, profe. Vamos con esto por acá. Después les voy a mostrar más tips o cosas, no sé cómo llamarlo, cosas que les pueden servir, herramientas que les pueden servir alguna vez. ¿Ya? Entonces, lo que compete el curso de hoy, continuación de matrices. Ya habíamos terminado por lo menos en la clase anterior. Déjenme cerrar esto, abrirlo acá. Archivo. Ahí. 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 Entonces, lo que habíamos hablado en la clase anterior fueron sobre las matrices. Habíamos hablado sobre este ordenamiento de información. En el caso muy específico dije lo que eran como ecuaciones, pero pueden ser más que ecuaciones, pero una forma bien sutil de entenderlo era por medio de ecuaciones. Ver que hay filas que representan más de una ecuación y columnas que podrían representar más de una variable. Pero al fin y al cabo son ordenamientos. Es ordenar información que está relacionado tanto por fila como por columna, en un cierto orden. Y a eso nosotros lo llamamos matrices, ¿ya? Entonces, al fin y al cabo, es un ordenamiento. Y habíamos hablado de un par de matrices que podrían ser muy específicas, clasificarlas en el tamaño, el m por n. Habíamos hablado de qué está hecha una matriz, que eran los elementos, y algunas propiedades como la suma, la multiplicación que habíamos terminado, y distinguir ciertas matrices. La diagonal, la triangular superior, la triangular inferior, sin fin. Para esas cosas vean el video anterior, si es que no lo vieron, porque les puede servir. Pero hoy día vamos a seguir hablando de estas matrices, pero vamos a crear otra matriz, o vamos a hablar de otra, que sería la matriz transpuesta, y algunas simetrías sobre estas matrices, ¿ya? Y algunas operaciones. Va a empezar a jugar con las matrices. ¿Qué es una matriz transpuesta? La matriz transpuesta, la definición que tiene por defecto, es la siguiente. Si yo tengo una matriz, vamos acá a escribir una matriz, vamos a decir A11, A fila 1, columna 2, A fila 1, columna 3. Recuérdense, lo estoy diciendo porque sé que hay gente que todavía le complica y es súper normal si es primera vez que vieron matrices. El primer número me dice la fila y el segundo me dice la columna que corresponde. Vamos a decir que este es segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera, y así vamos a hacer una de 3×3 solamente. Entonces, cada uno de estos elementos dentro de la matriz está determinada por los subíndices, donde el primer número, vamos a decir vamos a borrar que ese no se ve, el A y J, el I sería el número de la fila y el J el número de la columna. Y tiene que ser en ese orden. Mentalmente a mí también me complicaba cuando aprendía que yo contaba la columna primero en vez de la fila, pero hay que aprenderse que primero es la fila en vez de la columna. Esa es la matriz común y corriente, la vamos a llamar A. Una matriz transpuesta lo que va a hacer, fíjense, acá tenemos la matriz A, lo que va a hacer la matriz transpuesta es cambiar el orden de los índices, I, J. Eso es lo que va a hacer. En palabras muy simples, la matriz transpuesta de este ejemplo, el A sub,
así arriba, en la parte superior de la, disculpe, se pone una T de transpuesta, y la matriz transpuesta de la A lo que va a hacer es, y voy a usar un color, ejemplo, a este elemento, al 1, 2, lo va a posicionar en el 2, 1. Y vamos a hacer un ejemplo con un número, para que con números se entienda. Si esto fuese un 3, si el segundo elemento, el de la primera fila, segunda columna, fuese un 3, en la traspuesta, ese 3 va a ir en la fila 2, columna 1. Como el A, fila 1, columna 2, es el 3, en la traspuesta, ese 3 se va a convertir en el 2, 1. Fíjense que cambió el orden de los números. Entonces vamos a agregar y vamos a cambiar esto por números para que visualicen este ejemplo. Vamos a poner un 0, un -2, un 1, un 4, un 3, un 2, un 0 y un 1. Entonces, vamos a partir. El primer elemento es el 1, 1. Entonces no afecta porque el J y el I es el mismo. Entonces el 0 sigue siendo 0. Este diagonal, el 4, es el A2, 2. Entonces el A2, 2, el A2, 2, cuando lo cambio por la transpuesta sigue siendo A2, 2. Entonces ese 4 sigue estando en la diagonal. Todos los que están en la diagonal siguen estando en la diagonal. Pero los elementos, ejemplo, este 3, ese 3 pertenece al A1, 2. Y en la transpuesta pasa a ser el 2, 1, que está ahí. Voy a ponerlo con los colores que le corresponden. Este 1 que está ahí pasa a estar, en vez de estar en la fila 2, columna 1, pasa a estar en la fila 1, columna 2. Pregunta, ¿alguien no entendió? Sí, la diagonal siempre va a quedar igual, pero es por algo, por esto, porque la diagonal, el I y el J son iguales. Son el mismo número en la diagonal. Por lo tanto, da lo mismo cambiar el I por J en el orden. Es una propiedad como de la simetría que tiene. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien tiene una duda? Hasta ahora todo Profe, bien. No, porque el que tiene la duda tiene que decir, pues no podemos decir por los demás. Que no tenga... ¿Sí? yo tengo una duda. Que la transpuesta de una matriz triangular superior, por ejemplo, sería una matriz triangular inferior, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Veamos un ejemplo, porque estoy dudando en cierto elemento. Porque acuerda que la definición de una matriz triangular superior era que le importaba mucho, la diagonal no le importaba. Podrían tener 0. Lo que sí importaba es que los que estaban sobre la diagonal hubieran números distintos de 0. Y al fin y al cabo habíamos hablado, y eso es difícil, que la parte inferior, por lo menos ese triángulo que se forma sin contar la diagonal, todos fuesen 0. Ya con eso, con ese triángulo, si yo digo que mentalmente en la parte inferior forma un puro triángulo con puro 0, entonces puedo decir que la es un triángulo superior, es una matriz triangular superior. Que es como raro porque como que se compara con lo opuesto, siempre se compara con lo opuesto. Entonces tú dices, si yo creo una transpuesta, me llamemos esta una matriz B, entonces la matriz transpuesta, veamos lo que va a dar, porque puse el 0 en la diagonal, sí, vamos a mover, y la diagonal sigue siendo la misma, porque no cambia el I y J, el orden no afecta en nada, y arriba me van a quedar ceros. Y abajo me van a quedar los elementos. Entonces ahora pasa a ser una triangular inferior. Es complicado ver esto del orden, esto no lo voy a negar. Mentalmente lo que yo hago, que sería una ayuda para ustedes, es que esto cuando ustedes lo escriben en una hoja, toman desde esta parte de la hoja y en esta parte, es como que hicieran una diagonal,
y hacen flipear la hoja, hacen girarla, hacen un flip, hacen girar la hoja, sin mover los dedos de los extremos. Y al girar la hoja, lo que van a conseguir, vamos a llamar esto A, y esto el punto B, el A, sin mover esos dedos, va a quedar acá. Ya voy a escribirlo como va a quedar así, el A. En esa posición, dibújenlo ustedes con sus manos, lo tomen una hoja y háganlo. Y el B, al girarlo, que eso es más complicado verlo, me va a quedar así, más o menos así. Puede ser que me haya equivocado en algo, no sé, pero más o menos me va a quedar así. Entonces los números de la diagonal no se ven afectados, 0, 1, 0, 1, sino que los que estaban, sí, es una geometría simétrica en el eje, en este eje, en la diagonal. Es una simetría. La transpuesta es el eje, es girarlo respecto al eje de la diagonal, la matriz. A eso iba. Es simplemente girar los elementos. El elemento que estaba, voy a usar otro color, el elemento que estaba acá pasa a estar acá. Y el elemento que estaba acá pasa a estar ahí. Háganlo, si no me creen, háganlo con diferentes matrices, se van a dar cuenta de que sí cumple eso. ¿Ya? Veamos, sigamos con este ejemplo para ver si es que me entendieron. Y vamos a ver qué números son el siguiente. En este lugar que estoy marcando en plomo, ¿qué número corresponde? ¿Qué número tiene que ser? El 2. El 2. ¿Alguien no está de acuerdo con que sea un 2? Díganlo ahora, porque prefiero que me lo digan ahora que la prueba se saque en un rojo. Ya. El siguiente lugar, acá, ¿cuál le pertenece? El 0. El 0. Y me quedarían los otros lugares que sería acá. ¿Cuál sería? Menos 2 y 3. El menos 2. Y el siguiente sería el 3. ¿Ya? Entonces esa es la matriz transpuesta, ¿eh? La matriz transpuesta se define, cada vez que hablemos de una matriz transpuesta, necesitamos hablar de la matriz original. No puede haber una transpuesta si no hay una original. Y la vamos a denotar como una A con una T en la parte superior. ¿Ya? Y la matriz A lo que va a hacer es cambiar cada uno de los elementos I, J, cada número que le corresponde, porque recuérdense que estamos hablando que son elementos. En matemática, al fin y al cabo, son números que pertenecen a los reales, a los complejos, que hablamos ayer, en la clase anterior, disculpe, el martes. Esos números que están situados en una coordenada IJ, en la transpuesta pasan a estar a la JI, nada más. Y alguien me va a poder decir, ¿y qué pasa si la matriz no es cuadrada? ¿Qué pasa si la matriz es de, no sé, 7 por 3? La transpuesta va a ser de 3 por 7. Hace el flipeo igual. Y fíjense en ese detalle, porque acá lo dice. La matriz es de m por n, no necesariamente es cuadrada, y la transpuesta es de n por m. Giró todo, hasta el tamaño de la matriz. ¿Ya? Ejemplos, fíjense, acá hay un ejemplo. Esta matriz es de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Y la transpuesta pasa a ser de 3 por 2. Fíjense que la diagonal se cuenta desde este punto para abajo, realmente no existe diagonal, pero podríamos decir que esto no existe la diagonal porque no es cuadrada, pero mentalmente podríamos decir que esa es la diagonal si es que hay, o alguien podría decir que esa, no hay problema, pero vamos a regirnos por esa mantiene el orden. Y lo que va a cambiar es que esto que está en la parte inferior pasa a estar en lo superior, y todo lo que está en la superior pasa a estar en la inferior. ¿Ya? Algunas propiedades. La transpuesta de la transpuesta es la misma matriz.
¿Qué significa? Que si yo a esta matriz la giro en forma de transpuesta y después esta matriz la vuelvo a girar, vuelvo al original. Hacer 2 veces una transpuesta, vuelvo al mismo punto. Si tengo una matriz A y hago una transpuesta, a esa matriz, si le hago una transpuesta, obtengo el A. Si le aplico la transpuesta. ¿Ya? Eso quiere decir que la matriz es la transpuesta de la transpuesta. Otra propiedad, que estas se las quiero dejar de tarea. ¿Qué significa tarea? Invéntense ustedes 2 matrices que puedan sumar y calculen la suma de las matrices y después calculen la transpuesta. Y esta propiedad lo que está diciendo es que da exactamente igual hacer la transpuesta por separado y después sumar. ¿Ya? Y una constante por una matriz en la transpuesta es lo mismo que la transpuesta de la matriz por la constante. Puede salir hacia afuera la constante. Porque recuerden que al ser constante multiplica todos los elementos. ¿Alguna duda con estas 3 proposiciones? ¿Puedes repetir la tercera, por favor? La tercera, con un ejemplo. Si yo tengo una matriz que es 3, 6, 9, 3, esa matriz yo la puedo escribir como 3, 1, 2, 3, 1. Porque estoy multiplicando por una constante. Este 3 multiplica a cada uno de los elementos de dentro. Lo puedo hacer. No hay ningún problema. Ahora, lo que estamos diciendo es que si yo a este le llamo A, la matriz transpuesta de A va a ser por defecto 3, 9, 9, 6 y 3. Y puedo volver a sacar el factor 3 porque es independiente del orden. Si es un factor que todos los elementos lo tienen, entonces me va a quedar esto. En palabras muy simples, si yo tengo que, vamos a llamar a esta matriz pequeña, a esta que está acá, a esa B, si yo digo que A es igual a 3B, porque eso es lo que obtengo, la matriz A es igual a 3B, y si yo le aplico la transpuesta a 3B, va a ser lo mismo, exactamente lo mismo, que si lo hubiera aplicado 3 y al B por separado. A la transpuesta por separado. Porque aplíquele la transpuesta a B, eso me faltó demostrar. Me va a quedar un 1, un 2, un 3 y un 1. Que es exactamente lo mismo acá. Entonces eso me dice la propiedad. Que si todos los elementos dentro de una matriz tienen una constante, puedo sacar la constante hacia afuera, hacer la transpuesta y después volver a meter la constante hacia adentro. O dejarla afuera. No se ve afectada la constante porque no es una constante que todos los elementos la tienen. ¿Se entendió? ¿O todavía está la duda? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Otra propiedad, pero con esta hay que tener sumamente cuidado, es la de la multiplicación. Si yo tengo A por B en matrices y le calculo la transpuesta, puedo hacerla por separado, pero tengo que cambiar el orden de la multiplicación. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Y esto retoma lo que habíamos dejado en la clase anterior, que yo les dije, vamos a retomar la multiplicación, es por este ejemplo. Vamos a volver a retomar lo que es la multiplicación de matrices. Si yo tengo las matrices, voy a llamar A, 1, 2, 3, 2, y la matriz B como 1, 1, 2, 2, ¿ya? La multiplicación de A por B, esto lo vimos en la clase pasada, sería de la siguiente forma. Yo les dije, una recomendación es tomar la primera matriz que están escribiendo, ponerla acá como corresponde, ¿ya? Esa es la matriz verde. Y la segunda matriz que está después de la multiplicación, ponerle en esta parte de acá.
¿Por qué? Porque cuando ahora yo quiera generar la matriz resultante de la multiplicación, funciona de la siguiente forma. Esta fila interactúa con esta columna para generar ese elemento. Y habíamos hablado que se multiplican entre sí, pero se suman los elementos. Otro color. Esta fila con esta columna genera ese elemento. Por eso lo hago de esta forma, porque es más fácil. Si conocen otro método, háganlo como ustedes más les acomoda. Pero esa es la idea. Entonces vamos a hacer el naranja, en la parte naranja. Vamos a dejar que el último es azul. Para generar el elemento del naranjo, tenemos que considerar esta fila con esta columna. Entonces, este 1, 2 de la fila de la primera y este 1, 2 de la primera columna de la segunda matriz interactúan de la siguiente forma. Este elemento, el primer elemento con el primer elemento, se multiplican 1 por 1 más el segundo elemento del segundo elemento. 2. Si hubiera un tercero, sería un tercero por un tercero, y un cuarto por un cuarto, y todo se suma. Eso me da como solución un 1 más 4, que me daría un 5. Para ver si me extendieron la idea, quiero que me calculen el de la posición roja. ¿Cuánto va a dar? El elemento de la matriz resultante en la fila 1, columna 2, que estoy pintando en rojo, quiero que me 6. digan cuánto vale. Vamos a ver, va a ser 1 por 2, que me da un 2, más un 2 por 2, que me da 4. Y eso me daría un 6. El verde, ¿cuánto da? 7. 7. Si no les sale o tienen la duda, pregúntenme, no se queden callados, porque es la única forma de que ustedes avancen. ¿Y el celeste? O el azul, lo que sea. Eso sería 10. 10. Profe, ¿Sí? ¿podría hacer al lado eso de los colores para saber cuál multiplicar por cuál? Ya, Como... mira, es bien simple. Si tú quieres calcular este, tienes que hacer esto mentalmente. Y ahí tu cerebro dice, ah, es esta fila con esta columna. Imaginemos que tú quieres calcular ahora este. Entonces, para abajo, para el lado. Por eso lo pongo en ese orden, porque es como más fácil ver. Uno con la práctica después ya no hace esto y lo hace mentalmente. Pero al principio, o el 6 va a ser ese con ese. Por eso les recomiendo que pongan en ese orden las matrices. ¿Ya? Profe, Sí. es que yo me había equivocado, pero era porque B arriba es 1, 2, 1, 2 y abajo es 1, 2, 2, Ah, 2. disculpen, sí. Y Yo yo tenía- copié mal, y esto es un 1. Ya. Ok, profe. Yo me equivoco, soy humano. ¿Ya? Yo me equivoqué porque puse un 2 y era un 1. Fíjense también en corroborar que yo ponga bien los números. Al principio fue el número al principio que puse mal. Pero fíjense que al modificar ese 1, los únicos dos números que se van a ver afectados son esos. Los otros no se deberían ver afectados, porque el error está en esa columna. Entonces me va a quedar un 1 más un 2, que sería un 3, el primero, y el otro me va a quedar un 5. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos B por A? El B por A cambia el orden. Es 1, 2, 1, 2. Y acá es el A, que sería 1, 2, 3, 2. Entonces la multiplicación me va a dar, yo digo, yo quiero este, va a ser ese con ese. Mentalmente, hágalo, traten de hacerlo mental, yo lo uso con colores, pero va a ser 1 más 6, 7. Después, el de abajo, 1, porque 1 por 1 es 1, y el 2 por 2 es 6. Me queda nuevamente 7. El otro va a ser
1 por 2 es 2 y 2 por 2 4. Entonces me queda 6. 6. Fíjense que A por B no es lo mismo que B por A. No es conmutativo en la multiplicación. Las matrices y por defecto los vectores no son conmutativos, porque recuerden que un vector, todavía no hemos hablado de vectores, pero un vector es una matriz de una columna o de una fila. Las matrices por defecto no son conmutativas en la multiplicación. Sí en la suma, pero no en la multiplicación. No dan igual. Este no es lo mismo que este. Y no le tratan de encontrar un patrón porque no le van a encontrar. No son lo mismo. ¿Ya? Y por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Porque cuando aplicamos la multiplicación, la transpuesta te dice, puedo multiplicarlo por separado, pero cambio el orden. Ya no es A por B, sino que es B por A. ¿Se entendió? Y por lo menos repasamos multiplicación. Ahora, acá hay otra, que me dice, ¿qué pasa si yo tengo una matriz A y la elevo a un número? Ejemplo. ¿Qué pasa si yo tuviera una matriz, ejemplo, el A que teníamos anteriormente? El A que teníamos anteriormente era la matriz 1, 2, 3, 2. Y cuando yo digo A al cuadrado, matemáticamente estoy diciendo A por A. Entonces sería multiplicar el A por sí mismo. Entonces me va a generar el 1 más 2 por 2, 6. Me queda un 7. Después me quedaría 6, el 9. Después me quedaría el 2 más 4 es 6. Y el 6 más 4 que me da 10. Y así lo puedo, este sería el A cuadrado. Yo podría calcular el A cubo, el A a la cuarta, el A a la quinta, pero la propiedad que lo está diciendo acá es que si yo tengo un A elevado a 10, que podrían hacerlo para practicar la multiplicación, el A elevado a 10, y le quieren calcular la transpuesta, lo que te está diciendo es, tranquilo, calcúlale la transpuesta a la A primero y después eleva a la 10. Y no hay problema porque va a dar lo mismo. ¿Ya? Háganlo, tarea, una buena tarea para el fin de semana ahí. Hagan un A elevado a 10. En la práctica está el maestro, como un buen dicho dice por ahí. La única forma que se hagan buenos es que practiquen y practiquen y practiquen y practiquen. ¿Y qué mejor ejemplo que tomar una matriz de 2 por 2 y elevarla a 10 o a 20 o a 30 hasta que se aburran de multiplicar? ¿Ya? Es lo más barato que hay. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Muy bien. Ahora, Sí, yo tengo una ¿sí? duda. ¿Hay una forma más rápida de elevar una matriz que no Sí. sea multiplicarla todo el rato? Sí. Hay una forma sumamente más fácil, pero tienen que conocer otros conceptos que a mitad del semestre las van a aprender. Es como la pregunta, ¿yo podría calcular un máximo de una parábola? Sí, alguien de cuarto medio, tercero medio lo va a calcular con el vértice de la parábola, pero uno que sabe derivadas calcula la derivada igual a 0. Ustedes están recién en el nivel más básico, que mala suerte, multiplíquelo 10 veces, pero a mitad del año van a aprender un método que es sumamente rápido y les va a hacer calcular la matriz enésima elevada a tantos números que ustedes quieran. Y así van a valorar eso, porque ahí realmente uno con sudor y lágrimas dice, oh, esto era más fácil. Entonces hagan esto primero, sufran, para que cuando le enseñen lo otro, lo valoren más todavía. ¿Ya? Ya. Otras definiciones, ya terminando con eso de algunas propiedades de la transpuesta, es sobre la simetría. Hablar un poco de la simetría de la matriz. ¿A qué se refiere?
Si yo tengo esta matriz, por ejemplo, la 1, 2, 2, 1, cuando nos referimos a simetría, nos estamos refiriendo a que los comparemos siempre con esta diagonal, con la diagonal. Y la pregunta es, respecto a la diagonal, ¿ustedes le ven que es simétrica? No, porque en la parte superior, en el triángulo, si fuese más grande en el triángulo superior, no es lo mismo que en el triángulo inferior. La diagonal da lo mismo, pero son los triangulitos que podremos formar. Pero si yo les dibujo el 1, 0, 1, no sé, 0, 1, 1, 3, 3, 1, esta matriz sí es simétrica. ¿Por qué? Porque a nuestros ojos la diagonal, tanto en el triángulo superior como en el inferior, tiene los mismos órdenes. En palabras muy simples, el AIJ es igual que el AJI. Tiene esa simetría. Y una matriz, vamos a decir que es simétrica, si pasa eso, que la transpuesta es igual a la matriz. Si usted esta la llamamos A y usted le calcula la transpuesta, va a ser la misma. Pero en este caso, el A no es igual a la transpuesta, por lo tanto no es simétrica. ¿Ya? Simétrica es que la transpuesta tiene que ser igual que la matriz. Y no confundir la palabra antisimétrica con no simétrica. No es lo mismo. ¿Ya? No simétrica es que no cumple esta propiedad que la vamos a enmarcar en verde, en azul y en todos los colores. Si cumple esa propiedad es simétrica. Si no la cumple, no es simétrica. Pero antisimétrica es otra propiedad, y es que cambia el signo. En palabras muy simples, tienen que haber negativos en la matriz. Un ejemplo de una matriz antisimétrica sería el 1, menos 2, el 2 y el 0. Esa es la matriz A. La transpuesta va a ser 1, 2, menos 2, 0. Y, pero ejemplo de antisimétrica con el signo al medio. No, es que no, ahí ya sé, ahí pongámosle un 0. Con un 0 se soluciona todo. Porque el 0 es neutro. Entonces, el AT es lo mismo que A por menos 1. Hay un menos 1. O menos A. Si yo tomara el vector A y le multiplico por menos 1 a cada uno de los elementos, y recuerden que borré este como un 0, lo que va a pasar es que el menos A me va a dar 0, 2, menos 2, 0, que es igual a la transpuesta. Y esa es antisimétrica. Entonces concluimos algo muy importante, que para que sea antisimétrica, en la diagonal tiene que haber 0. Porque son los únicos elementos que no cambian. Y para que cambien el signo, tienen que multiplicarse por un menos 1. ¿Ya? Pero la que más destaca de todo lo que estamos hablando de estos dos es la simétrica. La más importante y la reina de la fiesta es la simétrica. La antisimétrica es muy rara, pero existe. Y no confundirla con las no simétricas. ¿Ya? Ahora, si tengo dos matrices que son simétricas, A y B, la suma de las dos también es simétrica. ¿Ya? Y si tengo una matriz que es simétrica, al multiplicarla por una constante, sigue siendo simétrica, porque estoy multiplicando en todos los términos por el mismo número. ¿Ya? ¿Alguna duda? Lo mismo si es antisimétrica. No, ahí ya no funciona. La suma no funciona. Porque es con una propiedad del cambio de signo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Solamente los vamos a entrar en las simétricas por lo menos, pero hay que reconocer que existen otros. Ahora, un ejemplo muy sencillo de lo que vamos a hablar ahora, de las propiedades de ahora, es la siguiente. Si yo tengo una matriz
1, 2, 1, 2. Esta matriz no es simétrica y tampoco es antisimétrica. Es una matriz no simétrica. Esa matriz yo le puedo calcular la transpuesta, que era el 1, 1, 2, 2. Si yo sumo la matriz con su transpuesta, si yo sumo 1, 2, 1, 2 y le sumo la matriz 1, 1, 2, 2, lo que voy a obtener va a ser este con este, me va a dar un 2, este elemento con este elemento me va a dar un 3, el 1 con el 2 me va a dar un 3 y el otro me va a dar un 4. Fíjense que la suma de una matriz con su transpuesta sí o sí me va a dar simétrica. Y podríamos hacerlo con un ejemplo de una simétrica. Tomar una matriz simétrica, calcularle la transpuesta y también me va a dar simétrica. Entonces el teorema dice que independientemente de la matriz, basta con que sea cuadrada, la suma de esa matriz con su transpuesta siempre me voy a originar una simétrica. Siempre voy a obtener una simétrica. ¿Ya? Y la multiplicación de A por la transpuesta o la de la transpuesta por A también son simétricas. No son iguales, pero sí son simétricas. Y la recta de A menos la transpuesta de A es antisimétrica. Es una forma de generar matrices antisimétricas. Fíjense que al restar, y este color es bien fuerte, porque me está diciendo que si yo tengo una matriz A, y aunque tenga números en la diagonal, al restarla por la transpuesta, esos números no se invierten. Entonces la diagonal siempre queda con ceros. Porque acuérdense que la diagonal de la transpuesta y la matriz son los mismos números. Entonces al restarlo siempre me van a dar cero. Y me voy a asegurar que en las otras cambien el signo. ¿Ya? Entonces, fíjense que nosotros podríamos juntar estas dos proposiciones, la de la suma y la de la resta, y generar una que es más potente. Que toda matriz, yo la puedo descomponer de dos formas. Toda matriz yo la podría descomponer en una parte simétrica más una parte asimétrica, antisimétrica. Toda matriz cuadrada, y esto es sumamente fuerte, uno pensaría que no, toda matriz yo la puedo descomponer como suma de una parte simétrica más una antisimétrica. Toda. Sí o sí. Eso es que están todas hechas por matrices simétricas y antisimétricas. ¿Cuáles van a ser? Ya es otra cosa. Pero las pueden calcular. Veamos si es verdad. Usemos el ejemplo que hemos estado usando todo el rato. ¿Por qué? Porque ya tenemos la suma. Ya tenemos el elemento A más la transpuesta, que nos da esta. ¿Ya? Entonces, la idea nos dice que A, la matriz A, es igual a la matriz A más la transpuesta dividido en 2. Entonces sería A más la transpuesta, que es 2, 3, 3, 4, y a esa matriz dividirla en 2. ¿Qué significa dividirla en 2? En vez de multiplicar, estamos dividiendo a cada una de ellas por 2. Dividirla por 2, dividirla por 2, dividirla por 2. Más la matriz que se genera con la resta. Vamos a poner acá. Con un menos. La diagonal me da 0, porque ya hablamos que me tiene que dar 0. Y los otros me va a quedar un 1 y un menos 1. Que es una matriz que es antisimétrica. Siempre va a dar antisimétrica. Dividido también en 2. Entonces, al dividirlo en 2, pongo un medio. Y si yo sumo la parte simétrica y le sumo la parte antisimétrica, me da 1. Un 1. Fíjense, calcúlenlo ustedes.
Después me da un 1 y me da un 2. Ah, y espérense, aquí me equivoqué porque era más. Yo estaba calculando mal. Este de acá, el 3 medios más un medio me da 4 medios, que es un 2. Y me da la matriz original. Toda matriz cuadrada se puede descomponer en parte simétrica y antisimétrica. ¿Ya? ¿Alguna operación, alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Díganlo. Si tienen, para que no queden. Sí, el teorema no es tan así, no lo vean como algo que digan, ah, sí, oh, qué maravilloso, pero más adelante piénsenlo como a futuro. Puedo tomar matrices que no sean iguales, pero de alguna manera podría separarlo en grupos simétricos y antisimétricos, y sería más fácil sumarlo. Si tengo una matriz A y una matriz B, podría separar a cada uno de ellos en simétrico y simétrico, y cuando haga la suma o haga algo, podría sumar los que son simétricos y los que son antisimétricos. Y van a haber propiedades por simetría, van a haber propiedades que serían más fáciles de sumar. O de multiplicar, o de restar, o de dividir, hay que ver. Pero que podamos clasificarlas, todas las matrices cuadradas, como la suma de dos grupos, ya es más fácil todo. Ahora, aparte, ya con eso terminamos las propiedades simétricas de las matrices. Voy a volver al inicial acá, para entender qué es lo que estábamos hablando. Hablamos sobre la transpuesta, hablamos sobre las simetrías, y ahora el tercer tema es hablar sobre ciertas operaciones que podemos hacerle a una matriz. No operaciones como suma, resta, con otros elementos, sino qué podemos hacerle a una sola matriz por sí sola. A una, no con otra. Si tengo una matriz A, 1, 2, 1, 2, ¿qué puedo hacerle a esa matriz? Sin que interactúe con otra matriz. Y a eso se le conocen como operaciones elementales. Las operaciones elementales son propiedades que podemos aplicar dentro de la misma matriz. La más fácil es intercambiar una fila por otra fila de una matriz. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si yo voy a tener que hacer una matriz más grande, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 2, si yo tengo esta matriz, yo a esa matriz le puedo hacer una operación elemental y dejarla de esta forma. El 0, 1, 2, el 3, 2, 1, el 1, 3, 2. Lo que hice fue permutar la fila verde, dejarla en la posición de la fila última, o fila celeste, y la fila celeste dejarla en la posición de la fila verde. Permuté las filas. Si yo permuto las filas, la matriz, aunque se vea distinta, sigue teniendo las mismas propiedades. Es como ecuaciones. Yo que cambio una ecuación para arriba y una para abajo, no me afecta el sistema de ecuaciones. Si tengo la ecuación 1 y la ecuación 2 y la ecuación 3, que ponga primero la 3 o la 1, no me afecta en nada, no debería afectar en nada. Entonces, es una operación elemental que no afecta a la idea de la matriz. Las operaciones elementales pueden aplicarse sobre filas o columnas y se dicen elementales porque la idea de la matriz sigue estando ahí. No estamos modificando la matriz tan gravemente. La primera, porque son solamente 3 las que podemos hacer, es intercambiar o permutar, es lo mismo, significa permutar, cambiar, una fila por otra. ¿Ya? Y para denotarlo, fíjense bien, vamos a decir lo siguiente. Que hicimos una operación elemental, se ocupa la E para definir eso, una operación elemental, y lo que cambiamos fue la 1 por la 3. Y eso quiere decir que la 3 cambió por la 1, eso. Entonces, cuando nos queremos referir que pasamos de esta a esta, tenemos que anotar en el simbolito, en la flecha, sobre la flecha, porque tenemos que dibujar todas las matrices, tenemos que
poner esto. Y eso significa que tomamos la fila 1 y la cambiamos por la 3. ¿Ya? Profe, consulta, ¿es necesario que la flecha vaya en dirección hacia la izquierda o...? No, es un ejemplo. Mira, acá está a la derecha. Esta es la inicial y esta es la final. Va hacia allá. Siempre va del inicial al final. Yo lo usé porque tenía espacio hacia la izquierda y no hacia la derecha. ¿Ya? Profe, esa Sí. primera propiedad es solamente para las filas, ¿cierto? Sí, fíjense, es solamente para fila. Solamente permutación de filas. Porque son ecuaciones. No estamos, por lo menos en este punto de vista, no estamos alterando nada. También las columnas no se ven, pero solamente vamos a trabajar con filas. Fíjense acá en el ejemplo. Tienen una matriz A. Cambia. ¿Qué es lo que está cambiando acá? En este ejemplo, ¿qué es lo que dice? Cambió la fila 1 por la 3. La 1 por la 3. Entonces la fila 1 pasó a la posición 3 y la que estaba en la 3 tiene que permutar por la 1. ¿Ya? Segundo. El segundo cambio que podemos hacer es tomar una fila y multiplicarla por un número. En el ejemplo anterior, en esta matriz que está acá, es como que yo dijera lo siguiente: 1, 3, 2, 6, 3, no, me equivoqué en cuarto. 9, 6, 3, 0, 1, 2. Fíjense que la fila 1 sigue estando ahí, la fila 2, la 3 sigue estando ahí, pero cambió la segunda. ¿En qué cambió la segunda? Se multiplicó por 3. A cada uno de los elementos los multipliqué por 3. Entonces esa también es una operación válida. Multiplicar a una fila da lo mismo que fila por un número. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Vamos a decir que es una operación elemental, una E. Vamos a enumerar la fila a la cual hicimos el cambio y adentro por el número que multiplicamos. No puede ser 0, por si acaso. El único número que no pueden multiplicar es 0. Podemos multiplicar por un negativo, por un positivo, pero no puede ser 0 porque 0 afecta a todo. ¿Ya? El 0 a todos los deja igual, nunca vamos a poder volver para atrás. ¿Ah? Profe, ahí no multiplicó una columna. ¿Por qué multiplico una columna ahí? ¿A dónde? ¿Una fila? ¿La fila es la de la que va al lado? Pensé que era- ah. Esta es la fila naranja. Y a esta Oh, fila ya. yo Ok. la multipliqué por 3. Ok. ¿Ya? Como ejemplo, fíjense esta matriz que está acá. Tenemos la matriz original y nos dice que a la tercera fila la multiplicó por 4. ¿Ya? Y acá hay otro ejemplo más abajo. Sí, recuerden que si se tienen que ir, váyanse nomás, si no hay problema. ¿Ya? Mientras que acá, en este ejemplo que está acá abajo, en el cuadrado, multiplica por un número negativo. Dice que la primera fila la multiplica por menos 2. Usa el otro color, que está ahí, este que está ahí, ese que está ahí. ¿Ya? Y el último, la última operación que podríamos hacer, que esta es como la más complicada de ver, no es tan complicada, pero es más difícil que las otras dos, es que a una fila le podemos sumar otra fila. Y por múltiplos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Con este ejemplo para que lo entiendan. Yo voy a dejar la fila 1 igual. Voy a dejar la fila 2 igual. Pero la fila 3, y tomen atención acá, la fila 3, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la fila 3, pero le voy a sumar 2 veces la fila 1.
Eso quiere decir que al 0 le voy a sumar 2 veces el 1. Al 1 le sumo 2 veces el 3. Y al 2 le sumo 2 veces el 2. Entonces lo que hice es que en la tercera fila le sumé 2 veces la fila 1. Puede ser que había sumado una, puede ser que le reste en vez de sumar 3 veces, 4 veces, pero es el tercer paso, es la combinación. Es la combinación también de multiplicar como juntar filas. ¿Ya? La tercera es reemplazar una fila por la suma de esa fila más otra fila y multiplicada tantas veces quiera por un número. Es la más difícil, eso no lo voy a negar. Y un poco difícil de ver. ¿Y cómo lo denotamos? ¿Cómo lo denotamos? Tenemos que poner la primera fila, la que vamos a cambiar. Vamos a anotar acá. Operación elemental, la fila que vamos a cambiar, que sería la 3, por la que le vamos a sumar, porque la 3 va a estar por defecto, pero hay otra que va a tener que sumarle. En este caso va a ser la primera. Pero la primera no estaba sola, estaba multiplicada 2 veces, en el ejemplo que habíamos hecho. Vuelvo a decir, la fila que vamos a cambiar, primer número, que era la 3, el segundo, la que va a ayudar a cambiar, que era la fila 1, y por el número que vamos a multiplicar a la fila 1, o un número positivo o un número negativo. Como ejemplo, tenemos esta matriz que está acá, y el operador nos dice lo siguiente. Vamos a tomar a la fila 3, realmente lo estoy escribiendo así para que entiendan que es fila. Le voy a agregar la fila 2, pero como una suma, porque es positivo de 2. Entonces me fijo, fila 3, y a la fila 3, a cada uno de estos números, al 4 vamos a hacer el primero, al 4, le tengo que sumar 2 veces la fila 2. Y me quedaría un 4 menos 2. A este 0 le tengo que sumar 2 veces este número. Y a este menos 2 le tengo que sumar 2 veces este número. Y las otras dos filas no cambian. ¿Alguna duda hasta acá con este? Este es el más complicado, no lo voy a negar. Ay, profe, ahí en el símbolo del medio, o sea, esta propiedad es solamente suma, por ejemplo, ahí no puedo como poner un menos en el 2. Sí, O sí sí se puede. puedes. Puedes poner así, 3, 2, un menos 2. Y ese menos 2 significa que en vez de sumar estás restando. Ah, ya, pero no, solamente ahí, no se puede en los de abajo. No, no, no. Los de abajo solamente dicen el número de la fila. No Ah, existe la ya, fila sí, sí, negativa. sí, cierto. No dice Cierto. el número negativo. Disculpe, profe. Sí, la diferencia del 3-2, porque ahí también están escribiendo en el chat. Cuando si nosotros hubiéramos escrito el 3-2 solamente, ahí estamos diciendo que estamos permutando. Acuérdense que en la permutación, si parece, se parece. En la permutación se escriben dos números abajo. Pero, y alguien va a decir, ¿y cómo hago para solamente decir la suma? Que una se suma con otra. Ejemplo, la 3-2. Si yo quiero sumar la 3-2, tendría que escribir 3-2-1. Porque eso me está diciendo que la fila 3 se suma con la fila 2. Pero si no lleva este 1, estoy permutando. Si lleva este paréntesis con un número adentro, significa que están sumándose. Y si no lleva un número en paréntesis, está diciendo que están permutando. ¿Ya? Entonces fíjense que hay tres casos, que son los tres casos, que
solamente tenga el E con dos números en el subíndice que me dicen que se permutan, que tengo solamente un número y un número en paréntesis que me dice que se está multiplicando por sí mismo 4 veces en este ejemplo, y la combinación de los dos números y un número en paréntesis. Vuelvo a explicar el ejemplo, porque están preguntando, no hay problema. Este enunciado, este E3, 2, 2, lo que me está diciendo es lo siguiente. Tomo la fila 3, que es esta que está acá, y lo que voy a hacer es que interactúe con la fila 2, que está acá. ¿Y cómo van a interactuar? A la fila 2 la multiplico por 2. Eso quiere decir que va a ser fila 3 más 2 veces la fila 2. Esperen un momento. ¿Aló? Ya, entonces, eso es lo que significa la operación elemental 3,2. Voy a ponerlo con colores, mejor, para que se entienda. Esto es el verde, esto es el naranjo, y esto es el morado, porque es el símbolo positivo. ¿Ya? Cuando yo tengo un E3,2, lo que me está diciendo es que voy a permutar la fila 3 por la fila 2. Y cuando tengo solamente un número, 4, me está diciendo que a la fila 3 lo multiplico solamente por 4. Esas son las 3 notaciones que pueden haber. ¿Se entendió? No es fácil, no hay que negarlo, pero es así la cosa. Vamos a dejarlo hasta acá. La próxima clase vamos a continuar. Vamos a hacer algunos ejemplos, porque faltan simplemente ejemplos. Pero prefiero mil veces que repasen esto. Estos se llaman operaciones elementales, por si quieren buscarlo en algún libro, o buscan en Wikipedia operación elemental matrices y les va a salir el título, Julio Profe, lo que sea, y lo pueden entender, y así cuando volvamos a la clase de la próxima semana, lo entenderían un poco mejor, y cuando hablemos un poco más de ejercicio, no perderían tanto el tiempo. Es la primera vez que lo están viendo, entonces mucha gente no espero que sean genios en 5 minutos, ¿ya? Están recién viéndolo, practiquen un poco, ¿ya? Eso, recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estimen conveniente. Sería la próxima semana y ya lo estamos viendo. Eso, cuídense, que les vaya muy bien. Profe, Chao, profe. Chao, chao. Chao, ¿le puedo profe. preguntar Espero algo? que esté bien. Sí, pregunte. En la clase de cálculo, Ujú. usted había dado unos videos de Mate 21 para repasar el contenido. Sí. Y quería saber si acá tenía videos para el complemento para repasar. No. Matrices, no. No. Que yo me acuerde, no. No tengo yo. Ah, ya, ok. Ya. Entonces sería lo Sí, de porque cálculo. sí, los cursos que he hecho, nunca matrices habíamos visto. Era como de cálculo 1 y mate 1 no es matrices, por eso. Ah, ya. No, Gracias, sí, es profe. como lo básico. Ya. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao.